que lo que es motor, como que no lo integramos al resto del cerebro. Yo en cada clase les voy a recordar que lo que hacemos es motor. También podemos pensar, ¿cierto? Pero la mayor parte de lo que hacemos corresponde a qué? A conducta motora, ¿cierto? Casi la mayor parte. Mirarnos, hablar, ¿sí? Sentarnos, pararnos, caminar, no agradecerle a la señorita que tan gentilmente ha ido a cerrar la puerta, nos ayuda, ¿cierto? Y esas son conductas motoras. Ahora, la idea es que pensemos si todo lo que cuando nos movemos, nuestro cuerpo se mueve sin pensar a dónde va, habla sin pensar en lo que está diciendo. Entonces está impactado, ¿por qué? Por la cognición, ¿cierto? Está totalmente cerrado. Pueden entrar. Entonces, está totalmente impactado por nuestro pensamiento, pero no solamente eso. Recuerden que muchas veces les hemos dicho que cuando pensamos, ese pensamiento siempre viene acompañado de ¿qué? De un afecto, ¿cierto? Siempre va a venir acompañado de un afecto. Por eso es tan importante, se lo reitero, que nuestros pensamientos sean positivos, ¿cierto? Porque van acompañados de un afecto. Entonces, las conductas motoras no se dan así, porque en el caso de los robots, damos un botoncito y las cosas se mueven. No. Es resultado, obviamente, de la integración de lo motor con lo cognitivo y lo afectivo. Y eso es lo que vamos a ver en lo que es la clase de hoy. Entonces, el comportamiento motor, ¿qué significa? Es la actuación de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y la actuación de cada uno de nosotros no está exenta de la cognición del pensamiento y de la afectividad. ¿Para qué nos sirve la conducta psicomotora? Para relacionarnos con el medio externo, ¿no es cierto? Para eso nos sirve la conducta motora. Si voy a visitar a un amigo, estoy haciendo uso de mi conducta motora. Si me levanto en clases, es respuesta motora, que no es solamente física, sino es la respuesta a la orden que trae el cerebro. De tal manera que nosotros nos vamos a relacionar con el medio externo a partir de que nuestras actitudes, nuestros movimientos, nuestros gestos y nuestra mímica. Si yo estoy enojada, ¿se nota? Sí, y es una conducta motora. Que si yo estoy feliz, ¿no es cierto? Es una conducta motora y está, por tanto, dirigida por nuestra corteza e integrada a lo cognitivo y a lo emocional. Entonces, a través de la conducta motora, nosotros expresamos nuestro estado de ánimo. ¿Se acuerdan? De las emociones, ¿no? Intensamente. ¿Cómo son las emociones? Y están expresadas en qué? En conductas motoras. Ninguno de esos simbolitos les está diciendo estoy alegre, ¿no es cierto? O estoy triste. Entonces, el psicomotor expresa nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, nuestros sentimientos y lo que deseamos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, vamos por ahí. Sentimos el olor, si estamos de frío, de chocolate caliente, ¿no es cierto? Ese solo hecho es una conducta motora. Entonces, todo lo motor, que es esencialmente físico, no está exento de compartir emociones y cognición. Entonces, fíjense, la actuación del hombre, que se llama psicomotricidad, está relacionado al afectivo y lo cognitivo. Pero yo creo que en esta lámina, y más rápidamente para que podamos terminar, nos vamos a dar cuenta de algo. Si mi cuerpo no se mueve solo, ¿qué significa eso? ¿Qué está determinando? Que la expresión y los gestos que uno realiza al comunicarse están influenciados por funciones psíquicas, ¿cierto? Por tanto, eso es psicopatología, ¿sí? Está influenciado por mis funciones psíquicas. En cambio, fíjense, la motricidad como tal, esa función de mover el brazo o de no moverlo si no pudiera, ¿no es cierto? Es la motricidad, es la función muscular, es la función neurológica puramente física de lo que se ocupa la neurología. ¿Qué les había dicho alguna vez? Es un poco como que psiquiatría fuera el software, ¿no es cierto? Y neurología fuera el hardware, ¿no es cierto? Eso es.
verbal es la forma no verbal de expresar lo que sentimos. ¿Sí? Entonces, puedo mostrar la tristeza, puedo mostrar la alegría, puedo mostrar el miedo, puedo a través de mis gestos, ¿no es cierto? Hay incluso símbolos, ¿sí? Y son psicomotores. Entonces, fíjense cómo vamos a apreciar esta conducta motora, porque de todas las funciones psíquicas es probablemente la que nosotros vemos, ¿no es cierto? Podemos ver otras cosas que pasan en nuestro cerebro, no, es a través del lenguaje, es a través de lo que el paciente nos dice, lo que nosotros indagamos, pero la conducta psicomotora como tal, ¿sí? Es una función psíquica que nosotros vemos y apreciamos, ¿cierto? Entonces, y lo apreciamos a través de la actividad motora general, de la expresión facial, del contacto visual y de las características propias del lenguaje, alto, bajo, ¿sí? ¿Cierto? Susurrante, monosilábico o lo que fuera. Entonces, fíjense, esa antigua dicotomía entre la neurología y la psicopatología se pierde. Es real que lo motor, ¿sí?, es neurológico, lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Y, sin embargo, todo aquello que está en nuestra esfera mental, ¿sí?, lo compartimos con la neurología a través de mecanismos fisiopatológicos que se comparten total o parcial. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, los síntomas psicopatológicos serían lo subjetivo, lo motor, de no mover, mover un brazo sería lo objetivo, ¿cierto? Entonces, fíjense que la confusión fue tan grande que hasta el siglo pasado se pensaba que la enfermedad de Parkinson era una enfermedad psiquiátrica. ¿Pero es una enfermedad psiquiátrica? No. ¿Listo? Entonces, en este sentido, que nosotros avancemos y entendamos esto, nos vamos a dar cuenta de que la psicopatología incluye dos dimensiones. Una dimensión muy importante que es la expresividad. ¿Sí? ¿Cómo expreso? ¿Y para qué lo expreso? Para comunicar, ¿no es cierto? Comunico con mi expresión. Les habíamos dicho que el lenguaje no solamente es verbal, ¿sí? Y el lenguaje también es un acto motor cuando hablo, ¿sí? Sino también me sirve para comunicar con mi mimia, mi actitud, mis gestos, ¿cierto? Entonces, este elemento fundamental, esta dimensión fundamental de la comunicación, la necesidad de comunicar a través de eso, y que tiene que ver con los factores socioculturales. Hay culturas diferentes, ¿no es cierto?, que van a expresar esto psicomotor con otros gestos que probablemente no conozcamos nosotros, ¿cierto? Pero en general casi son universales, ¿no es cierto? Está bien, está mal, son símbolos que se van a expresar y que son reconocidos por muchas culturas y por muchos seres humanos. Entonces, la otra dimensión es la estructuralidad, ¿cierto? Y la estructuralidad, obviamente, ¿por qué está compuesta? Por nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué más? Por nuestro sistema nervioso periférico, nuestro sistema osteomuscular, ¿cierto? Muy bien. Y los cuales van a ser responsables de las funciones neurofisiológicas. Entonces, yo quiero decirles cómo una dimensión se expresa a través de símbolos y la otra dimensión a través de signos, ¿no? Si estoy ansioso y mis manos tiemblan, ¿no es cierto? O como su compañera estamos haciendo, ¿sí? Entonces, estamos expresando algo, ¿cierto? Y eso es un signo, ¿sí? En cambio, estos otros símbolos que tienen que ver con mi necesidad de comunicación son entonces, para que integremos todo esto, la dimensión expresiva, la expresividad alude al componente de comunicar o de relacionar, ¿no es cierto?, con los demás, y tiene que ver con los aspectos culturales y psicológicos de carácter simbólico, ¿no es cierto? Entonces, esos son símbolos que casi son universales, pero tienen aspectos culturales que van a diferenciar esos símbolos y que corresponden a la dimensión ontogénica. En cambio, fíjense, la dimensión estructural, que sería la estructuralidad, alude a todos los síntomas motores, ¿no?, producidos desde la corteza motora, premotora, ¿no es cierto?, hasta
las motoneuronas, los músculos que terminan y no moviéndose. Entonces, y es la expresión directa, ¿no es cierto?, de si algo falla estructuralmente. ¿Qué significa? Que hay una alteración en las estructuras físicas, ¿no es cierto?, nerviosas, y eso es la dimensión filogénica. Entonces, los elementos de la psicomotricidad, por tanto, van a estar constituidas por el tono muscular. ¿Cómo es cuando nace un niñito? ¿Qué pasa cuando nace tan flácido que no complete el agua que necesita tener para llorar y hacer, ¿no es cierto? Entonces, el tono muscular, en el momento en que el niño puede levantar la cabeza, controlar, en el momento que se sienta, que camina, ¿no es cierto?, sube gradas o habla, son conductas psicomotoras que tienen que ver con el tono muscular. Y luego, ese tono muscular, ¿qué pasaría si solo todos nos moviéramos rígidamente? No existe lo que se llama la armonía cinética, que permite el encadenamiento de los movimientos para bailar ballet, para bailar salsa, para bailar salsa, lo que fuera, ¿no es cierto?, para caminar, para subir las gradas, para modelar incluso, ¿cierto? Entonces, esa armonía cinética requiere de tiempo y de espacio, y hay montones de actividades que ustedes pueden ver en las figuritas. Entonces, como hemos dicho, la psicomotricidad tiene tono muscular, armonía cinética y un sustrato biológico, ¿no es cierto?, sino dónde se produce. Y ese sustrato biológico va a estar constituido por la corteza, por el tálamo, donde se van a producir las funciones cognitivas y afectivas. Luego, áreas como el tronco cerebral, ¿no es cierto?, como el cerebelo, la médula, estamos recorriendo de arriba para abajo, ¿no es cierto?, ganglios basales, las motoneuronas espinales y los músculos esqueléticos son parte, ¿sí?, de la respuesta psicomotora, ¿sí? Esto es lo estructural, lo físico, ¿cierto? Pero de aquí para abajo, porque vemos como a nivel del cerebro, de corteza, el tálamo, que es como la estación intermedia, se produce cognición y se produce afectividad, ¿cierto? Entonces, para que nos acordemos, la corteza cerebral, ¿sí?, va a estar comprometida, ¿no es cierto?, en la respuesta psicomotora a nivel de las áreas premotor y motor. Cerebelo y ganglios basales, ¿de qué van a ser responsables? De la vía piramidal, movimientos voluntarios; de la vía extrapiramidal, movimientos involuntarios; de las vías nerviosas aferentes y eferentes, ¿no es cierto?, del aparato locomotor, tal como está, osteomuscular, ¿no es cierto?, articular, ¿sí?, nos estamos organizando. Y por último, circuitos córtico-estriados. Circuitos córtico-límbicos serían responsables, no serían, son responsables de la actividad, ¿sí?, cognitiva y afectiva. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera podemos ver cómo un paciente con Parkinson hace una depresión por esta relación que existe, ¿no es cierto?, entre lo motor y lo afectivo y lo cognitivo. Y esto es un poco para que veamos cómo la corteza cerebral, a través de la corteza motora primaria, se va a acercar entre todos. Miren, desde los pies. Todo nuestro cuerpo está representado para que veamos qué cosas de que había ser responsable del movimiento. Y aquí vemos cómo los ganglios basales, ¿sí?, y cómo el tálamo van a establecer conexiones neuronales de tal manera que se realizan los movimientos, pero a partir de afectividad y cognición, ¿no es cierto? El tálamo sería la estación intermedia, responsable de la función cognitiva y afectiva, y el cerebelo ¿de qué? De nuestra postura, de nuestro equilibrio, ¿no es cierto?, de la marcha, del tono muscular, de la uniformidad y coordinación del movimiento, ¿no es cierto?, no que nos vayamos por cualquier lado. ¿Eso es responsabilidad de qué? Cerebelo. ¿Listo? Bueno, eso lo saben más ustedes que yo porque lo estaban estudiando recién. Entonces leamos rápido el ejemplo y vamos a leer rápido los ejemplos para que terminemos a tiempo. ¿Listo? Un varón de 68 años posee dificultades visuales que hacían durante la entrevista apenas se realiza un gesto facial y
no se encuentra en estado de ánimo deprimido o anhelador. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Por qué? No hay alteraciones en la afectividad, sin embargo, estamos preocupados. Es ansiedad, es demencia, es desastre, sí, también llora, le tiemblan las manos, hay una inestabilidad postural, hay bradicinesia, movimientos lentos, rigidez. Pero él puede disfrutar de placer, puede sonreír. ¿De qué estamos hablando? De un Parkinson, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos hablando. Entonces vemos cómo se integran las funciones cerebrales, como más de una vez les hemos dicho que nada ocurre, porque si no es control del cerebro. ¿Listo? Entonces llorar por una chica, ¿no? O por un chico es función de nuestro cerebro, dejar de hacerlo también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evaluamos? ¿Sí? La psicomotricidad, ¿sí? Fíjense, si hemos visto que todo se entrelaza con la neurología, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es un examen neurológico, ¿no es cierto? Porque si no, no va a ser completo. Y una de las cosas que tienen que hacer es decirle a sus jefes de prácticas que los ayuden a recordar cómo se hace el examen neurológico, si bien ahora también hacen, no, el semestre que hacen psiquiatría hacen neurología, ¿no es cierto? Donde sí les van a enseñar también, pero está bien si aprenden antes, llegando a neurología con el conocimiento. Entonces, por tanto, si van tan unidos, mi tarea y mi obligación es evaluar, ¿no es cierto? Y qué parte de la neurología y qué parte de la psicopatología, ¿sí?, es responsable de lo que está ocurriendo y cuál va a ser el tratamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a permitir evaluar? ¿Sí? Toda la psicomotricidad, la expresión facial, ¿no es cierto? Hay un velorio y está que se muere de risa, ¿no es cierto? O de tal manera que tiene que dar un discurso, no puede hablar, la cara se le pone rojita, pierde el equilibrio, ve la ansiedad, ¿cierto? Entonces, la expresión facial permite la transmisión de la afectividad, sí, de la empatía y de la seguridad. ¿A través de qué? De la mímica facial, y además tiene que haber una concordancia idiomímica, lo que yo pienso y lo que yo estoy expresando con mi cara. ¿Qué más? Con el habla, ¿no es cierto? Entonces, las características del habla, ¿cierto? Entonces, yo puedo evaluar volumen, ritmo, velocidad del habla y la prosodia. Cuando yo le pido a su compañera que lea el caso clínico, o a cualquiera de ustedes que lea el caso clínico, estoy evaluando prosodia. Sí, ¿qué cosa es la prosodia, chicos? ¿Cómo utilizo el tono, no es cierto, el volumen? ¿Cómo hago pausas en las comas, en los puntos? Que eso es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Entonces, fíjense, el lenguaje va a ser afectado por la afectividad y la cognición, ¿cierto? Muy bien, entonces nos estamos dando cuenta de esta integración. ¿Qué más evaluamos? Miren, tres cosas. ¿Qué hemos dicho? La expresión facial, el habla y la motórica general. ¿Cómo valoro los movimientos del paciente? ¿Qué pasa si encuentro a una paciente permanentemente así o a otra paciente así? ¿Sí? O si caminando nomás ya veo que va caminando de una forma, ¿no? O cuando baila no puede organizar los movimientos. Voy evaluando la motórica general en cualquier momento y lo voy a hacer a través de los movimientos espontáneos o aquello que le ordeno. Camine con los ojos cerrados, ¿cierto? Levante la mano, puedo evaluarlo y a través de posturas y hábitos. ¿Listo? Entonces, hemos dicho que psicopatología y neurología se funden y tienen áreas comunes que se van a expresar tanto, fíjense, en trastornos neurológicos y en trastornos psiquiátricos y tienen, ¿sí?, comunicación bidireccional. Y podemos ver, ¿no?, todas las demencias que podemos encontrar aquí, cómo aquí lo que nos interesa, la esquizofrenia puede presentarse como catatonía, y ya vamos a ver cómo se expresa esta conducta psicomotora con aneurismos, con el trastorno conversivo, que es absolutamente, ¿no?, emocional, se me expresa con pseudoconvulsiones o parálisis motora, son las famosas telenovelas, no camino, no hablo,
Sí, y eso es lo que pasa. Y la depresión también se puede expresar como catatonía y la manía también. ¿De acuerdo? Entonces vemos esos puntos en común donde la alteración psicomotora se produce por problemas netamente psiquiátricos o por problemas netamente neurológicos. Se confunden, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la psicomotricidad ya desde la perspectiva de la psicopatología? Entonces, ¿qué volvemos a este tema? La alteración de que yo tenga una conducta motora adecuada que corresponda, ¿no?, al contexto sociocultural, ¿sí?, está afectada ¿por qué? Con experiencias afectivas y cognitivas, ¿sí? Listo, eso tiene que quedar. Eso es lo que me permite la expresión, el control de mis gestos, de mi mímica, de mi habla, ¿no es cierto? Y la coordinación adecuada, ¿sí? Para hablar, para expresarme desde la cara, recuerdo, cara, cuerpo, voz, todo está expresado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a dividir para aprender la psicopatología? En alteraciones cuantitativas, en alteraciones cualitativas y en alteraciones iatrogénicas. Las alteraciones cuantitativas pueden ser en más o pueden ser en menos, ¿cierto? Y puedo encontrar hiperactividad como puedo encontrar inhibición para menos, ¿no es cierto? Y puedo encontrar inquietud psicomotora, agitación psicomotora o para menos inhibición psicomotora o catatonía. Y dentro de las alteraciones cuantitativas, los famosos tics, ¿no es cierto? Que vemos a mucha gente, tienen algunos de sus compañeros o amigos con tics, es frecuente, ¿sí? De repente guiñan un ojo, hacen cosas. ¿Sí? Están los tics, las convulsiones, el temblor, las estereotipias, los manierismos y algunos otros trastornos cualitativos, ¿no? Muchos de los cuales los vamos a mencionar, pero sé que los van a volver a estudiar cuando hagan su neurología. Y las alteraciones iatrogénicas, donde están todas las disquinesias, la tardía, la inicial, las distonías, la caticia, el parkinsonismo y el síndrome neuroléptico maligno. ¿Listo? Entonces ya tenemos el panorama claro y vamos a comenzar con las alteraciones cuantitativas, ¿no es cierto? ¿Qué hemos dicho? Que ahí está la agitación psicomotora. Cuando los movimientos son tan intensos y no tienen un objetivo claro, porque yo puedo estar corriendo, nervioso, ¿no es cierto? Porque veo que está entrando a sala mi hijo menor y no sé si va a vivir o va a morir porque viene como un accidente. Y puedo estar agitado, nervioso, pero tengo un objetivo. Cuando no tengo ese objetivo, ¿sí?, simplemente los movimientos son desorganizados. Estoy hablando de qué? De agitación psicomotora. Hay hiperactividad psicomotriz, incremento a nivel de gestos y movimientos y una conducta desorganizada. Rápidamente leemos el caso clínico. Muy rápido. Un paciente extraído por la policía del servicio de urgencias por alterar el orden médico. Ingresó a la iglesia de su distrito y agregó el párrafo principal. Además de mostrar todo lo que se venía a su paso, empujar a los feligreses y al final coger una Biblia y indicar que era un homicidio. Entonces, vemos ese tipo de alteración que corresponde a qué. Luego está la inquietud, ¿no es cierto? La inquietud psicomotora, ¿será igual que el otro trastorno? No, ¿no es cierto? Solamente estoy inquieto, como ocurriría en cuadros de qué? De ansiedad, ¿cierto? ¿O no? Entonces, hay un aumento de la actividad motora y psíquica, ¿no es cierto? Pero hay un objetivo claro, no se ha perdido de vista el objetivo y es la expresión de un desasosiego, de una inquietud interna, ¿cierto? Y por eso está más asociada a trastornos de ansiedad. Y tiene características similares al anterior, pero no hay descontrol. ¿Listo? Rápido, lee el caso clínico. Quickly, para que avancemos. Un paciente luego de haber sido víctima de un asalto en la unidad móvil donde se desplazaba, llega traída por la policía al hospital. En la sala de espera no puede quedarse sentada, está temblorosa, se mueve de lado a lado y cada momento pregunta en qué momento le toca su atención. Luego está la hiperactividad como tal, ¿cierto? Entonces, el paciente tiene múltiples actividades al mismo tiempo. Tiene que hacer muchas cosas, que es lo que
junto con la hiperactividad, estoy arreglando y esto lo dejo y comienzo a cocinar, comienzo a sacar la manguera y riego las plantas. Estoy haciendo múltiples tareas al mismo tiempo y es el equivalente motor de lo que ocurre en el cerebro. ¿Sí? Cuando hay un paciente con manía o hipomanía, ¿qué pasa en el cerebro? Hay distractividad y fuga de ideas. La hiperactividad, en este caso, ¿sí? Hacer tantas cosas al mismo tiempo, es el equivalente físico de tener el cerebro acelerado. ¿Listo? Muy bien. Quick. Los pacientes de un niño de 5 años son llamados por la profesora del colegio, indican que el niño no puede permanecer en su carpeta y cada movimiento se mueve. Y se distrae con lo más mínimo, incluso el vuelo de una mosca. Interrumpe a su profesora y luego busca un juguete, lo utiliza un rato y va a algún lapicero de color que lo distrae. Muy bien. Ahora hablamos de lo que va en menos, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de la inhibición psicomotriz. ¿Qué significa inhibirse? Disminuir. Entonces hay disminución del movimiento, bradicinesia, cinesia es movimiento, bradilento, ¿no es cierto? Lentitud del movimiento, retardo psicomotor o de la lentitud psicomotriz. Dificultad para ejecutar el inicio o el mantenimiento a través de cualquier movimiento a través de la conducta psicomotora. ¿Sí? Entonces, no puedo expresar ni realizar mis deseos, no puedo cumplir órdenes, ni tengo iniciativas, ¿no es cierto? Porque todo está inhibido. Entonces, la actividad motora está alterada a nivel del inicio, de la ejecución y de la finalización. ¿Listo? Está la hipomía. ¿Qué significa que mi cara expresa menos? ¿Listo? La bradicidia, pienso más lentamente y hay una mayor latencia de respuesta a los estímulos. A eso le llamamos inhibición psicomotriz y es la sensación subjetiva de enlentecimiento. Aquí nos referimos con asinesia, sin movimiento, por tanto, el grado extremo, fíjense en que hay imposibilidad para iniciar un movimiento. A eso le llamamos asinesia. Muy bien. Y el retardo psicomotor, ¿a qué se debe? ¿No es cierto? Es un término que se viene utilizando porque no es la respuesta a una alteración física, sino a una alteración emocional. Si estoy tan deprimido, no quiero ni moverme, ni siquiera levantarme de la cama, no tengo ganas ni siquiera de masticar, por tanto no quiero comer, ¿cierto? Entonces, la inhibición psicomotora acompañada de hipomimia o amimia, ninguna expresión indical, los hombros caídos y andar arrastrando, tiene ¿no es cierto? Una expresión de algo que está pasando, ¿sí? Dentro de mi interior y es retardo psicomotor. ¿Quiénes caminan así con los hombros caídos y arrastrando los pies? Los pacientes tristes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en este caso, cuando el individuo permanece ajeno e indiferente, distante a lo que ocurre en el mundo externo, como que no se diera cuenta de lo que ocurre afuera, no hay un contacto con el mundo de relación, estamos hablando de estupor. Entonces, es un grado extremo de inmovilidad, no me muevo, no tengo contacto ni siquiera visual. Nosotros encontramos al paciente que no nos mira siquiera, no hay mundo de relación y tampoco respuestas espontáneas. Y fíjense, no hablo y hay un menor nivel de conciencia y eso le llamamos estupor, ¿claro? Listo. Entonces, y luego está la catatonía, miren. Primero la parálisis o paresis. ¿Qué pasa cuando alguien hace un hemiparesia? ¿No es cierto? Y no puede caminar, no puede moverse, ¿no es cierto? Entonces hay ausencia de movimientos en una zona concreta del cuerpo debido a que a lesión cerebral. Un accidente cerebrovascular me va a dar eso, ¿cierto? Y tanto asinesia sin movimiento y bradicinesia, estamos hablando de que hay una alteración psicomotora, ¿cierto?
Si no me puedo mover o si mis movimientos son tan lentos, estamos hablando de alteraciones psicomotores. ¿A qué nos referimos como catatonía? Fíjense, es un síndrome que está, lo hemos escrito, ¿no es cierto?, cuando hemos hablado de esquizofrenia, pero no solamente ahí se presenta. Entonces, el síndrome catatónico incluye asinesia, inmovilidad, postura fija, no se mueve para nada, rigidez muscular e indiferencia hacia el entorno externo. ¿No es cierto? Fíjense, entonces, cuando hablo de catatonía como término que incluye todos los síntomas de catatonía, el paciente está mudo, inmóvil, ¿no es cierto? Mutismo, asinesia, con la mirada perdida, sin contacto de relación, hipoнимia, y en una postura prolongada. La catalepsia es una postura mundana, absurda, en la cual permanece el paciente por tiempo indeterminado, y flexibilidad seria, ¿qué significa? En la posición que esté, le muevo la mano, se queda ahí, le muevo un pie, se queda como si fuera un muñeco de cera. A eso le llamamos catatonía, como síndrome completo, pero nosotros tenemos gripes y tenemos neumonías, ¿no es cierto? Igual, puedo tener síndromes incompletos o completos, ¿cierto? Entonces, lo que estamos pasando a revisar ahora son síntomas que están incluidos en la catatonía, ¿está bien? Y dentro de ellos, esto es la catalepsia, para que no se olvide. Entonces yo he visto pacientes que están echados en su cama como si tuvieran la almohada y no la tienen. ¿Se imaginan cuánto tiempo podemos estar así? El dolor, la rigidez que nos va a producir, ¿no es cierto? A eso le llamamos catalepsia. Actitud inmóvil con rigidez muscular, y la persona la puede mantener en una situación incómoda o antigravitatoria y no puede recuperar la posición original. Entonces, ese es un síntoma de catatonía. El otro es el negativismo. ¿Qué significa? Es negarse. Es obvio, ¿no es cierto? Actitud de oposición a las órdenes que le da el entrevistador. Y este negativismo puede ser activo, hago lo contrario de lo que me dice, o puede ser pasivo. Simplemente falta de respuesta. Luego está el estupor. Ya lo hemos descrito, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el estupor? Alejamiento del entorno, eso es fundamental, falta de respuesta a estímulos externos, ausencia del mundo de relaciones, ¿no es cierto? Eso es estupor. Y cuando hablamos de flexibilidad seria, ya hemos dicho, no ser como un muñeco de cera. Se mueve y se queda en la posición que el entrevistador lo deje. Y luego están los ecosíntomas. Y dentro de los ecosíntomas está la ecopraxia, que es la praxia en movimiento. Eco, la repetición, la muñequita que hacer lo mismo que otro, ¿no es cierto? No seas mono, me estás imitando. Eso es ecopraxia. Ecolalia, repetir lo que, ¿no es cierto?, el entrevistador me dice. Y la ecomimia, repetir la expresividad, ¿no es cierto?, del entrevistador. Y aquí también está la vertigeración, que es la repetición sin sentido de palabras o frases. Cuando yo ingresé a la residencia, había un paciente que caminaba y cuando se residencia que decía, Rasputín ya murió, ¿no? Rasputín ya murió, todo el día repetía lo mismo. La gente se sorprendía siempre. ¿Eso era qué? Entonces, dentro de la catatonía hemos dicho que puede haber un síndrome con pocas características o tener el cuadro completo. ¿Qué pasa cuando hay el cuadro completo? Voy a tener o una catatonía leve o puedo tener una catatonía grave, una catatonía maligna, que incluso puede presentarse como un síndrome neuroléptico maligno. ¿Y qué pasa? En este síndrome neuroléptico maligno el paciente puede morir, por tanto, tiene que pasar a cuidados intensivos, que hay un aumento de la CPK, la creatina fosfoquinasa con más alteración de la conciencia, ¿no es cierto? Y entonces vemos cómo
hablemos pues. Y luego están dentro de, ¿no es cierto?, otros síntomas como el temblor. ¿Ya? Diferentes temblores, ¿cierto? ¿Qué significa temblar? No sabemos, ¿sí? No necesitamos una explicación para que podamos terminar la clase, chicos. El temblor en el reposo, que es el típico de Parkinson. ¿Sí? Y este otro tipo, fíjense, aparece en el cuerpo y es de forma lenta. En cambio, miren, este temblor postural o de actitud es el típico temblor de la ansiedad grave. Entonces, mi cuerpo me tiembla, ¿no es cierto? O cuando hay abstinencia al alcohol, o cuando hay hipertiroidismo. Parte de los síntomas es el temblor fino, ¿no es cierto?, de los síntomas del hipertiroidismo, y aquí los movimientos son rápidos, a diferencia del Parkinson, ¿no es cierto?, en que son lentos. Y luego está el temblor en acción. El temblor aparece en la ejecución de un movimiento y tiene que ver más con una alteración a nivel del cerebro. ¿Listo? Y están las convulsiones. ¿Alguna vez han visto convulsionar a algún paciente? No, bueno, cuando lo vean de todas maneras es algo impactante, ¿no es cierto? Querramos uno primero, va a pasar. Se pone rígido. Algunos tienen aura y eso es bueno porque puede ubicarse en un lugar para no hacerse daño, pero si no tiene aura, el paciente puede caer literalmente como una tabla y dañarse, ¿cierto? Como de frente, rompiéndose la pirámide nasal, haciéndose heridas o, imaginémonos, si cae, ¿sí? Entonces, rigidez, la convulsión, ¿no? Movimientos tónico-clónicos y luego el periodo positral, ¿sí? Se queda dormido, con amnesia de lo ya vivido. Eso mismo pasa cuando hacemos electroshock. El paciente cuando nos dice, ay, cómo sufre, no se acuerda en lo absoluto. En lo absoluto, no sufre ni le duele nada. ¿Sí? Mejora más rápido que con la medicación. Muy bien, seguimos. Y las convulsiones también pueden ser psicógenas. Más de una vez hemos encontrado pacientes internados en neurología con convulsiones psicógenas. Y mamacita. Una paciente fue internada en la unidad de neurología, aparentemente por un cuadro convulsivo. Sin embargo, en el momento que se le evaluaba frente al personal de enfermería, en cama presenta movimientos aparentemente convulsivos. Sin embargo, estos duran más de lo normal, sin fases bien diferenciadas. Además, la paciente recuerda todo lo que pasó mientras tenía la aparente crisis. Posteriormente se pudo averiguar que la paciente sufrió una ruptura amorosa importante con su novio con el que iba a casarse. Entonces vemos que cuando hay una convulsión psicógena no va a haber ningún tipo de alteración objetiva en el electroencefalograma y no va a haber dolor. Es alguien que falte el aire, si no existe. Las convulsiones no son rítmicas, aparecen cuando hay gente para que las vean, ¿no es cierto?, que están así, no producen lesiones por la caída porque siempre van a buscar, ¿no?, acomodarse para no dañarse. Y son desencadenadas por un problema psicógeno, ¿cierto? Entonces, luego vamos a pasar a ver lo que son los tics. ¿Sí? ¿Qué son los tics? Cerrar, gruñir, ¿no? Entonces, ¿qué son? Movimientos anormales, fíjense, involuntarios, espasmódicos, repetitivos y rápidos. ¿Sí? ¿No es cierto? Otros simplemente comienzan a mover la cabeza, diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Cara, cuello, cabeza, hombros, articulación de la voz, ¿cierto? Grupos musculares pequeños. Los tics simples pueden ser, ¿sí?, el carraspeo, ¿sí?, el guiñado, movimientos del cuello, gestos de la boca o de la frente. En cambio, los tics complejos, fíjense, están relacionados con el aseo, no me lavo mucho, tocar objetos repetidas veces, la vermigeración, que hemos visto qué cosa es, ¿no es cierto? La coprolalia, ¿sí? Fíjense, yo creo que les comenté alguna vez que dentro de sus influencers había un chico que tenía un síndrome de Guillain-Barré, donde los síntomas fundamentales son tics complejos y coprolalia. ¿Sí? Entonces, y todos los chicos bobos, chicas, estoy hablando de chicos y chicas, ¿no es cierto?, repetían sus movimientos y
su lenguaje y se estaba generando a partir de lo epigenético, ¿no es cierto?, un nuevo trastorno. Porque se me ocurre repetir todas las tonterías que hacía un paciente, ¿no es cierto? Podemos hacer eso. Entonces, démonos cuenta que establecer juicio de realidad y juicio crítico es fundamental en cada una de las cosas que hacemos. No podemos seguir a un influencer que seguramente sabe 1000 veces menos que nosotros, ¿cierto? Tenemos que tener conciencia de quiénes son ustedes o quiénes van a ser. Tienen que ser estudiantes que viven en la ciencia. Listo. Luego están las estereotipias, que vemos que son movimientos repetitivos más o menos complejos. Y hay estereotipias simples como rascarse, frotarse, ¿no es cierto? Que son típicas de las demencias, ¿no? Por neurodegeneración del sistema nervioso central. Están las estereotipias complejas como balancearse, dar vueltas, ¿no es cierto? Permanentemente tocar el cuello, el cabello, juguetear con los objetos de una u otra forma. Y miren la diferencia entre estereotipias y tics. Hay intencionalidad de los tics, hay ritmicidad, hay organización y complejidad. No. En cambio, en las estereotipias sí. Hay intencionalidad, ritmicidad, organicidad y complejidad. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver luego? Los manierismos son, han visto cómo las mamás nos siguen de ¿no? De hacer ese manierismo y entonces desde aumentarle un gesto a las actividades normales. Entonces, cuando para tomar el té levantan el tecito, levantan el dedito, ¿no es cierto? Eso es un manierismo porque le están dando significado afectivo al movimiento. Entonces, la risa excesiva y reírse más que el resto cuando no corresponde, la risa inmotivada, el saludo pomposo, ay, ¿cómo estás? Que no sé qué. Esos son manierismos. Esas poses peculiares las referimos como manierismo. Rápidamente. Un paciente con esquizofrenia adopta una postura marcial en la sala de hospitalización. Alza la mano como quien hace un saludo a la bandera y posteriormente empieza a marchar como un soldado. Al preguntarle por qué realiza eso, él responde: es que fui un gran militar en otra vida. Ya existe dentro de estas alteraciones cualitativas un grupo de síntomas que son más del lado neurológico. Ahí están las mioclonías para que pasemos a las otras. Igual las van a leer. Están, fíjense, la corea, ¿saben, no es cierto? La de Sydenham, la de Huntington, ¿no es cierto? Donde van a ver ese tipo de movimientos bruscos. La atetosis, donde los movimientos son sinuosos, ¿no? Comienzan a moverse así todo el día. Imaginémonos todo nuestro cuerpo moviéndose en el día, los pacientes comienzan a adelgazar y a sufrir de los dolores que eso significa. ¿Listo? Y están también el balismo, el hemibalismo. Han visto que pacientes por lesiones comienzan a levantar antes de caminar en este parque. ¿Sí? Eso sí, son alteraciones que corresponden al lado motriz, típico de la neurología y producto de la lesión cerebrosa. Y luego está la ataxia. Cuando usan ansiolíticos en adultos mayores, lo más grave es que tienen marcha atáxica, ampliando la base de sustentación, porque no pueden caminar normalmente y el peligro es que se caigan, etc. Entonces, la ataxia es la falta de coordinación para el movimiento voluntario, pero en la marcha atáxica es aquella en que ampliamos la base de sustentación. Están signos neurológicos menores, como problemas motores finos. Tienen que haber movimientos secuenciados, por ejemplo, hacerle contar al paciente para saber si es capaz de tenerlo o no, para encontrar si hay alguna alteración motora fina, o cuando hay una secuenciación motora alterada. Nosotros parte de la evaluación es, por favor, coja un papel, dóblelo por la mitad, póngalo sobre la mesa y escriba su nombre. Hay una secuenciación. Cuando esta secuenciación se altera, estamos hablando de una alteración cualitativa y que es posible encontrarla en ambos cuadros. Luego está la cataplejía, ¿se acuerdan? Ya hemos visto esa imagen de esa paciente en esas poses tan extrañas. Eso es la... No, hemos visto la catalepsia. La cataplejía, fíjense,
caída en desplomada con, fíjense, a disminución o pérdida total del tono muscular. Fíjense, y luego está la parálisis del sueño. Es esa forma en que uno se está dormido, se logró despertar, pero no puede moverse para nada, ¿no? Entonces, incapacidad para moverse durante el sueño, no puede hacerlo. Y la narcolepsia es un cuadro donde el paciente súbitamente queda dormido. Recuerdo una paciente que era profesora inicial y de pronto estaba escribiendo, se quedaba dormida y los chiquillos decían, miren cómo son los niños. Mira chicos, nuestra misita está durmiendo. Era gracioso, pero ella tenía ese tipo de cuadro. Y luego está, ahora sí, a lo que me interesa que revisemos las alteraciones iatrogénicas, ¿no es cierto? Aquellas que nosotros estamos produciendo como consecuencia del uso de los psicofármacos. Dentro de ellos está la caticia. Ustedes han visto a los pacientes cuando comienzan a aparecer la sensación subjetiva de no poder estar en un solo lugar. A eso le llamamos acaticia y es consecuencia del uso de los antipsicóticos. Era más frecuente con los típicos, ahora con los atípicos es menos frecuente. Y es lo que ven en las películas, ¿no es cierto? Que cuando quieren denigrar a los servicios de psiquiatría, de salud mental, se paran, se sientan, caminan de un lado para otro, ¿cierto? Es producido como consecuencia del uso de los psicofármacos. Hay algunos pacientes que son mucho más sensibles. Recuerden que hay metabolizadores rápidos y lentos, ¿sí? Entonces, eso es la caticia. Estamos ya en el tiempo, pero ya lo hemos explicado, ustedes lo leen y vamos a leer rápidamente los otros síntomas. ¿Qué es la distonía, por ejemplo? La tortícolis, ¿no es cierto? Y tienen que saber que no en todos los casos. Cuando se usan antipsicóticos tenemos que saber que eso se puede producir. He visto chicos internos en medicina que cuando ven a un paciente asesino tienen la historia completa, no saben que los antipsicóticos que están aquí le están recetando una bañoleta de seda para que se sobe en el cuello, no va a desaparecer eso, no es la causa, ¿no es cierto? Entonces, espasmos musculares, ¿no?, prolongados, y pueden ser como la tortícolis. Ahí, cuando usamos los antipsicóticos, a veces el paciente no puede caminar porque los ojos se le van para arriba. No podemos caminar si estamos así, es difícil. Mismos, hasta opistótomos. Alguna vez he visto un paciente que vivía ahí en la ciudad de la Luz y Alegría, hay una ciudad de pacientes ciegos, y un paciente psicótico que llegó en opistótomos. Sabemos lo que es opistótomos, ¿no es cierto? Así. Y entonces están asociados las distonías agudas antipsicóticos de alta potencia y también al uso de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina en algunos pacientes. Y eso es lo agudo. Y en lo crónico van a ver más presencia de rigidez. Una de las formas de evaluar las distonías crónicas es en la escritura, porque comienza a escribir chiquitito el paciente. Y luego esto es lo que vemos, que conocemos como parkinsonismo. No es Parkinson, pero tiene los síntomas parecidos. Bradicinesia, ¿no? Lentitud de los movimientos con rigidez. Temblor postural de reposo, ¿no es cierto? Está temblando. Postura flexionada, como camina, como imantado en el suelo y a pasitos chiquitos. Y brillo graso en la piel. Parkinsonismo como consecuencia del uso de antipsicóticos. Y, por supuesto, las disquinesias, que pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Y miren todo lo que puede haber. Desde que viene el paciente, uno le observa, ¿no? Comienza a mover la lengua permanentemente, comienza a sacarla. O comienza como si fuera un conejito, ese movimiento de conejo, ¿sí? Y se llama voz de conejo. O algunos movimientos. Nosotros, por eso son las evaluaciones, no es que le doy la medicación y no lo veo más, sino yo tengo que ver, porque recuerden que hay acción residual de la medicación, ¿sí? Entonces, si yo sigo dando, pueden haber fruncimiento, temblor, síndrome de la boca de conejo, golpear la ver, mover la lengua, masticar, parpadear, ¿no? Mecerse todo el rato. Eso nos tiene que llamar la atención para hacer un reajuste o una suspensión o disminución transitoria para volver a dar. Y la disquinesia también es complicada.
llamado a hacer que el paciente vuelva a estar bien. Por eso es que hay que hacer diagnóstico temprano. ¿Qué pasa si todo el tiempo el paciente o temblando? Sería terrible, ¿no es cierto?, para cualquiera de nuestros parientes. Y lo que podemos hacer es bien poco. A veces la electropresia, a veces el uso de carbonato de litio disminuye esto, pero es una situación difícil que tiene los mismos síntomas, ¿no es cierto?, que lo anterior. Y bueno, para terminar con Sabato, que nos decía que la búsqueda de una vida más humana va a empezar por la educación. Muchas